Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. Los estados. I've got you under my skin. I've got you. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros en MXN, su televisor. Usted sabe que quienes, como su servidora Lili Arellano, nos dedicamos a la política. Bueno, pues de repente encontramos en el arte realmente un oasis, una forma de tomar incluso impulso, pues para seguir con nuestra labor, que no es nada fácil, porque involucra a toda la sociedad, a sus males, a sus muy pocos bienes, a sus denuncias, a los actos de corrupción, de impunidad que todos conocemos. Por lo tanto, bueno, pues cuando tenemos ese remanso de paz de contemplar pinturas, de escuchar buena música, de comentar un buen libro, no sabe usted cuánto lo disfrutamos. Y yo espero que usted, que cada viernes que nos acompaña, que cada miércoles que está con nosotros en su programa Estado de los Estados, pues sienta esta misma felicidad, esta misma satisfacción, este mismo remanso de paz, al tener una plática completamente diferente con un gran pintor. Él es Javier Esqueda. Javier, ¿cómo le va? Buenas tardes, qué gusto que estén por Perdón acá. que no le diga señor Esqueda, sino No, Javier, por favor, pero, Javi, pero ¿verdad? por favor, así me siento mucho mejor. Claro, Mil así nos gracias. sentimos muy bien en Claro, confianza. sí. Pues sé que usted es toda una institución en este arte, ha estado en Europa, en Estados Unidos, en todos los museos, lo invitó la Secretaría de Educación incluso a participar para las portadas de los libros de texto. Así es, sí, efectivamente. Entonces, está usted muy corrido, oiga. Bueno, es que empecé muy joven. Yo empecé a trabajar, a pintar desde niños, era pues mi anhelo, mi necesidad creativa. Entonces empecé a trabajar desde muy joven. Yo nunca fui a una escuela de arte, soy absolutamente autodidacta. Estuve preparatoria, 2 años de arquitectura y no continué arquitectura porque tuve mi primera exposición individual y de allí hasta acá. Son ya 53 años de carrera. Entonces uno considera que la carrera empieza cuando tiene una exposición individual y que es reseñado por la prensa y por críticos importantes dentro del medio de las artes. Entonces mi primera exposición fue en 1965. A partir de que usted considera su carrera. A partir de allí, así es. Bueno, porque realmente yo creo que uno inicia su carrera cuando plasma su primer óleo, cuando hace su primer dibujo. Yo creo que ahí se inicia la carrera. Bueno, yo no estaría tan de acuerdo en que cuando tiene usted una exposición. Bueno, lo que pasa es que hay mucha gente que pinta por hobby, por gusto, pero no es esa su carrera. Entonces, la carrera, cuando a eso se dedica uno, de eso vive uno, y siempre es reseñado por la prensa y sigue habiendo un desarrollo, tanto un cambio de estilo, investigaciones. Entonces eso se considera la carrera. Hay muchos pintores, yo conozco, que pintan muy bien, pero nunca han exhibido porque lo hacen por un placer propio, como ¿verdad? mi hijo. Sí, ¿verdad? así es. Sí, nada más por el placer de por ser. el placer de hacerlo, sí. Bueno, así ¿usted ha hecho retratos? No, nunca me ha hecho autorretratos, y de jovencito hice retratos de mis hermanas, que eran unas chicas muy bonitas, pero no me gusta eso porque todo lo que yo hago es parte de mi imaginación y no me gusta que pintar algo que esté yo obligado a que sea tanto lo que me dice el rostro o lo que quiere el cliente o a lo que quiero ser absolutamente independiente. No hago retratos. O que tiene usted que hacerlos guapos, aunque estén espantosamente he hecho algunos retratos y me han costado trabajo porque no me gusta hacerlos, ¿eh? Y entonces sí dije, ¿por qué? ¿Es cierto que lo más difícil son las manos? ¿Las orejas? No, las orejas es muy fácil.
sí. Las manos, Sobre todo las si como manos, Van Gogh nomás tiene una. las manos, pero si uno empieza a fijarse cómo son, cómo están, pues ya inclusive hasta sin modelo lo puede uno hacer, ya una vez que uno ha estudiado cómo van los dedos, entonces no es No es tan tan difícil. Tal vez lo difícil sea a que no se vean tiesas o que tengan cierta expresión, que se vean bien. ¿Los Sí. cuadros usted cree que tienen que hablar? No, para nada. No. Porque en alguna ocasión me mostraron los cuadros de un pintor, por cierto, guanajuatense. Sí, Todos ellos hablaban de nuestros hombres del campo. ajá, Y dos en particular me llamaron la atención porque me sentí que sus pies me lo decían todo. Los callos, los guaraches, ajá, las uñas sucias. sí. Entonces uno fija su atención allá y bueno, lo demás ya forma parte de un Pero ¿está un usted hablando contexto. del cuadro o de los personajes reales? No, del cuadro. Ah, del cuadro. de la ¿Estaba pintura. tan detallado Estaba así? tan detallado Ah, ajá. que dos de estos cuadros Sí. que presentó, cada uno era campesinos individuales. Sí, ¿Sí? ajá. Y no era fotografía, era el cuadro. Era, sí. Pero dos de ellos, de 20 que me mostraron, Sí. hablaban por los pies. Bueno, Uno los veía y sentía el dolor sí. de Bueno, ver la pobreza, la miseria de esa gente. claro, desde luego las artes visuales, como es la pintura, la escultura, que son las artes visuales, el impacto tiene que ser visual. Y hay pintura figurativa, hay abstracta, hay tantas escuelas de pintura. El primer impacto y lo que es visual. Hay mucha pintura que pretende hacer filosofía, historia. Se puede como un elemento extra, pero eso no es indispensable y es una parte secundaria. La pintura se debe de ver y nada más. Yo no pretendo dar lecciones, ni historias, ni filosofía, ni nada. Algunas veces hago comentarios sobre la sociedad, no sobre los problemas sociales que existen, sino las causas que ha tenido el ser humano dentro digamos, del estado del ambiente, cómo se destruye el campo, la horrenda arquitectura que se construye en pues casi todo el mundo, o en esta ciudad que era tan hermosa en los años 40, después vino todos estos cajones muy feos. Entonces allí hago yo ciertos comentarios y pongo un título que a veces es alusivo a la pintura, pero no pretendo ni que me entiendan, ni que la gente lo entienda, porque en la pintura y en la escultura, básicamente, o en el ballet, bueno, el ballet ya entran muchas cosas, la música, la coreografía, etcétera. Pero las artes visuales deben ser visuales, el impacto, y no tienen precisamente que contar una historia ni decir se puede, pero cuando es se va profundo, porque cuando usted se enamora de alguien, lo visual tiene mucho que ver. eso es el primer impacto, por supuesto, claro. Entonces, claro, es lo mismo, claro. yo creo que sucede con las pinturas, Así con todo. Así es. Siendo visual, pues tienen que dejarle un Tiene que mensaje. el impacto es visual. Cuando usted Sí. está con una persona, mucho le dice sus ojos, Claro. la mirada, Claro, todo esto que sí, es visual. sí. Yo creo que en las pinturas es lo mismo. Exactamente, es Y eso. que ese es el Eso. arte, cuando una pintura le dice a usted algo. Así es, así es. Y cuando por medio de la pintura o la gráfica pretenden contar historias políticas y todo, pues a mí me parece que allí ya falla. ¿Se refiere usted, por ejemplo, a Diego Rivera? Bueno, pero Diego Rivera está haciendo una historia de México, no está haciendo hace comentarios a veces muchos Pero Diego Rivera sobre la tecnología, hizo unos... pero en Diego Rivera es bellísimo, no necesita que le expliquen y no necesariamente tiene que decir una historia. Cuando ve un mural es una belleza simplemente verlo. ¿Usted ve como una belleza esa sociedad deforme? ¿La considera una sociedad bella? ¿La considera realmente un retrato de la sociedad, aún siendo de la época? Esos enanos, esa gente cabezona, esos rostros mal formados, que para mí eran un autorretrato del señor Rivera con su fealdad. Bueno, era un hombre feo, sí,
pero lo demás, pues no hay ningunos monstruos. Hay una ninguno. gran... Pues, oiga, esos chaparros cabezones, no me diga que no. Pues yo no veo chaparros cabezones. El mural que estaba en el Hotel del Prado. Sí, ¿Lo recuerda? un domingo en la Alameda. Así es. Sí. Le retrata a esos niños con unos sombreros, pero con unas cabezas que, bueno, es como los rostros de Bustamante. Pero aplastados es una estilización de la forma. Pero hay estilizaciones Pero, bellas. esos me parecen bellos. A mí me parecen bellas. Muy bellas. La pintura de Diego Rivera me parece muy bella. A mí los retratos me gustan, los sobre demás no. todo, sobre todo sus murales. A mí sus retratos, bueno, el de Lupe Marín es una obra maestra. Pues hasta el de Silvia Pinal. No, ya son medio chafitas, ya son encargos, ya no, a mí no me gustan Pues esos. la señora se ve muy Ni bien el de Lupe ahí. Amor, que es un desnudo, era muy bella Lupe Amor. El de Silvia Pinal es un cuadro de encargo, a mí me parece chafa. Le hizo muchos a Dolores Olmedo, pero ya Dolores Olmedo era como modelo dentro de la obra pictórica, no simplemente retrato. Eso no me interesa mucho. De los retratos de Diego Rivera me gusta muchísimo, el de Lupe Marín, que es una obra maestra, el de su hija Ruth, y creo que nada más. Son los únicos que me gustan. A mí me gusta muchísimo más el mural de Diego Rivera que su pintura de Caballete, muchísimo más. Sí. Me sucede lo contrario con Siqueiros. A mí su obra de Caballete me parece espléndida y sus murales no me gustan. Pero lo que pasa con Siqueiros es que están perfectamente diseñados. Allí no hay un mal trazo, no hay una mala línea fuera del ejecución, lugar. una línea fuera. Está todo perfectamente planeado muy bien. Ahora, eso es gusto personal. Tamayo. Tamayo es un grandísimo artista. Se acerca muchísimo más a mi sensibilidad. Los otros los admiro porque tengo que ser objetivo. Claro. Y dentro de esa objetividad ya empieza lo subjetivo, cuáles son sus gustos o cuáles no. A mi Orozco no me gusta. Nada, nada. Y yo lo tuve que observar mucho porque en 1965 yo fui invitado por Dartmouth College para ser el artista en residencia. Y Orozco pintó la biblioteca, los murales de la biblioteca de Dartmouth. Entonces... Además que era muy admirado. Claro, sí, claro, por supuesto, por igual tierras, era, no había uno, dos o tres, eran parejos de la admiración por esos muralistas. Entonces me pedían mucho que hablara yo sobre los murales de Orozco, nunca me ha gustado, pero yo fui a la biblioteca, estudiaba y fui objetivo en lo que yo no daba opiniones. No la suya. Yo fui objetivo, qué es lo que había hecho, en qué tiempo se había hecho y para qué se había hecho. No di opiniones personales, ¿ve? Pero si me da ese tamaño, digo, fantástico, me encanta, ¿ve? ¿Usted siente que su pintura tiene influencia de alguno de ellos, de algún gran maestro? No, ¿La hizo suya? Tengo influencia de muchos pintores, Yo nunca estudié arte, empecé a pintar desde niño, entonces pues pintaba cosas, paisajitos, cosas así, sin ninguna importancia. Después aprendí un poco de técnica. Había aquí en México un pintor francés, Paul Antran, que era un gran técnico y un gran dibujante. Entonces él me pidió posar para una serie de grabados que hizo como ilustraciones para el libro de las cartas de la monja portuguesa. Entonces pues eran más o menos minutos nada más de pose, porque era nada más la forma de cómo debería estar el cuerpo. Sí. Pero entonces yo al preguntarle, empecé a preguntarle sobre técnicas del óleo, y yo aprendí mucho sobre las técnicas con él. Él fue muy generoso en dármelas para que hicieran los barnices, cuándo se deben aplicar, qué colores hay que tener cuidado con qué, cuáles no se deben mezclar y sobre todo me dijo, cuando vayas a comprar un tubo de pintura, fíjate en el muestrario que sea permanente, porque hay colores muy bellos que no son permanentes, en un año totalmente se decoloran o cambian de color. Entonces en eso sí he sido yo muy cuidadoso de usar siempre que sean colores permanentes, y luego yo llego mi propio colorido, pero trabajo con
básicamente con colores que son permanentes. Toda esa moda del cubismo, ¿qué le dijo? Pues es desde luego, es un parteaguas. Viene el figurativismo, sigue después del impresionismo, y pues la gente tiene inquietudes de hacer creaciones nuevas, de hacer cosas diferentes. Existe un ego también de ser innovador. Entonces en eso entra esto del cubismo, y fue una época fantástica porque no solamente se hizo en pintura, se hizo en escultura, inclusive se hizo en arquitectura. Claro, le llaman arquitectura cubista porque sigue ciertos reglamentos dentro de la estética del cubismo. No se puede hablar de arquitectura cubista. De hecho, pues ese edificio de enfrente es cubista porque son puros cubos uno sobre otro, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí entraba dentro de la técnica, de la filosofía del arte cubista. Eso se encuentra en Praga. Entonces, Praga, que es una de las ciudades más hermosas del mundo, y esos edificios cubistas no están dentro de lo que es la ciudad vieja, el centro viejo, pero me compré una guía de la ciudad y fácilmente tomé el metro, llegué, observé los edificios, fue un gran aprendizaje para mí eso. Entonces fue una época que ¿Sebastián entraría dentro de esta arquitectura cubista? No, en absoluto. No, Sebastián con todos sus cubos. Sí, pero es geométrico, es de la arquitectura dentro de la geometría, sí. No, ya no tiene nada en absoluto nada que ver con el cubismo. La pintura cubista se supone que se están haciendo un retrato, se supone que es un retrato que usted lo está viendo de perfil, de frente o de los lados. Por eso a veces hay figura humana dentro del cubismo y porque se supone, no necesariamente es una regla, ni no todos son así. Básicamente están lineados por trazos geométricos, pero no siempre, porque a veces meten curvas y no rígidas, pero básicamente pues fue un arte nuevo. Desecharon la figura tal como es, inclusive desecharon la figura, simplemente fue pintura. Jorge López Antunes, director de la segunda edición de Ovaciones, que ya murió, hizo un cuadro cubista, un rostro. Sí. Lo tenemos ahí en el pasillo de casa. Ojalá tenga oportunidad de mostrárselo, claro, porque fue lo único que hizo. Sí. Admiraba el cubismo. Y se sentó un día a hacerlo y después me dijo, te lo regalo. Vaya. Sí, pues bueno, hablando de Diego Rivera, él cuando vivía en París, él estaba muy influenciado por la escuela española de fines del siglo XIX, que fueron tan buenos los españoles. Y él fue uno de los primeros cubistas, junto con Braque y... ¿Salvador Dalí? No, Salvador Dalí es el surrealismo, eso es totalmente otra cosa, totalmente otra cosa. Nunca tuvo nada que ver con ellos, en absoluto, no. Él ya viene en los años 20, cuando se imprime el manifiesto surrealista, y hay un grupo de poetas, escritores, pintores surrealistas. Oiga, pero qué vida tan envidiable la de Dalí, ¿no? ¿No le parece? A mí no, bastante... Pues muy social, a mí no me da envidia eso. Yo, por ejemplo, ahorita un cóctel a una fiesta, para mí eso es tortura china. ¿De plano? De plano. Entonces, bueno, lo que él quiso ser muy famoso y lo logró. No necesitaba haber sido tan famoso en su cuestión social o haberse puesto esos bigotes, puesto que fue un gran artista y un gran creador. No necesitaba tanta publicidad. Cuevas es un magnífico dibujante. Un día me dijo que él no podía pintar porque era daltónico y que entonces no podía. Por eso lápiz. Entonces así, no hay tal, esa fue una excusa. Sus dibujos son muy hermosos, de los años 50, 60, sí. Después vino a decaer, pero sus dibujos son excelentes. Y lo valioso son sus formas, su manera de dibujar, pero en sus dibujos no existe ni una composición, ni un tema específico. Y eso no se podría pintar. No se podría pintar porque el valor de la obra de Cuevas es el dibujo. Y en los últimos años de su vida, cuando empezó a pintar, pues son muy deleznables sus cuadros. Bueno, yo creo que después de eso hacemos una pausa de comerciales y volvemos. Bueno. Estado de los estados.
El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con calidad de vida, serán dignificados los centros de población mediante la planeación urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. I've got you. Y bien, pues ya de regreso, quisiera preguntarle por qué es esta vida tan tormentosa la de pues los pintores, los escultores, incluso los músicos, porque son tan tormentosas sus relaciones conyugales, personales, es esa energía interna, el sentimentalismo, el observar la vida de manera diferente. ¿Qué es? Bueno, básicamente yo creo que los creadores nacemos con un sentimiento, un espíritu, una sensibilidad diferente. Y libre. Y libre, siempre queremos ser libres y además somos muy egoístas, porque siempre tenemos que estar pensando qué es lo que vamos a hacer, siempre estamos pensando en lo que vamos a hacer, qué es lo que hemos hecho, cuáles son nuestros triunfos, cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestros fracasos, qué es lo que... Entonces somos egoístas porque siempre estamos pensando en nosotros. En el yoísmo. Sí, sí. Porque pero es parte del ser artista. Elena Poniatowska escribió un libro, Querido Diego, te escribe Kiela. ¿Usted lo leyó alguna vez? No, yo leí Hasta no verte, Jesús mío, de Elena Poniatowska, y dije, muchísimo gusto, señorita, no, muchas gracias. Bueno, jamás leeré a Elena Poniatowska. En este libro, ella narra una parte de la historia de Diego Rivera contada por Kiela, una mujer rusa con la que Diego Rivera vivió allá. Con quien se casó y abandonó en París y luego ya se vino a México. No la abandonó en París, la abandonó en Rusia. ¿En Rusia? En Rusia, y tuvieron un hijo. Sí, así es. Un hijo con meningitis que él no conoció hasta que el niño murió y lo llevó a enterrar. Pues obviamente después de ver tantos años que él pintar a Diego, pues aprendió su técnica, se hizo una pintora famosa, le mandan llamar, hace una exposición en Bellas Artes, junto con otros pintores, aparece Diego Rivera, pasa junto a ella y ni siquiera la voltea a ver. Fíjese, pues es cruel, eso es crueldad. ¿Y su relación con Frida Kahlo? Mire, para Frida Kahlo pues era el charro y la china poblana, el uno al otro se necesitaban. Frida era la perfecta pareja para Diego porque era el folclore andando. Una mujer muy atormentada, con mucho que decir, era un volcán interior, y Diego era un gran maestro, una gente admiradísima, el hombre más famoso de México. Entonces a ella le vino como anillo al dedo ser la esposa del hombre del artista más famoso de México.
y para él Frida pues era la compañera perfecta, era el Charo y la China poblana. Así. Así. Simplemente. Así, simplemente, era conveniencia. Porque de Seguramente alguna se tuvieron algún cariño, pero fue un matrimonio de conveniencia, para mi modo de ver. Y viendo las anécdotas y todo, eso fue. Porque a mí me han parecido excesivos estos homenajes que les hacen, por ejemplo, en Bellas Artes, y cubren sus ataúdes con la bandera comunista y Sí, tal. A mí, sí. francamente, esa es una Sí, farsa. sí, completa. sí, desde luego, sí. Pero fueron esos tiempos. Ahora, bueno, cuando se muere un personaje en México, lo siguen velando en Bellas Artes con la bandera mexicana. Pero eso de, pues, la bandera comunista, pues es que estaba en efervescencia. Pero ¿qué Todavía- tenía ellos de comunista? Haberle dado posada a Trotsky, por ejemplo. Pues mire, lo que Porque pasa ¿cuáles ideas de avanzada? ¿Cuáles ideas de izquierda? ¿Cuál Pues es que- pelea por nada? Pero mire, es que todavía no se sabía que, por ejemplo, todos esos murales sobre la revolución, toda la escuela de arte, la escuela de arte mexicano tan famosa del muralismo y todo, que es todo hablando sobre México, la revolución y todo, eran pues muy románticos. Y era muy pronto para haberse dado cuenta que la Revolución Mexicana fue un absoluto fracaso. Todavía no se podía ver el fracaso de la Revolución Mexicana. Eso lo estamos viendo ahora. Ujú. Pero eran románticos, estaban verdaderamente, adoraban su país, querían que ese país fuera mejor. Entonces, pues estaban apegados a la Revolución, que es lo que se supone haría un cambio dramático en nuestro país. Todavía no se habían dado cuenta que esto fue un fracaso absoluto. ¿Y no era mucho más luchadora que Frida Kahlo, por ejemplo, la hija de el creador del Ángel de la Independencia, de la Rivas Mercado? Bueno. La Rivas Mercado Bueno, era Rivas otra Mercado mujer. fue desde luego un personaje especialísimo. Especialísimo. Una mujer culta, sensible, rica y mal afortunada En Amores. en amores. Sí. Pero ella, desde luego, para la cultura y de su época, fue muy importante. Claro, sin duda importantísima. alguna, importantísima. La Pues madre una de del sus teatro. herencias. Absolutamente. Sí. Andrés Enestrosa es uno de sus creaciones. Porque Claro, fue un personaje muy importante en la cultura mexicana, pero pues tuvo siempre malos tinos. Antonieta Rivas Mercado. Tuvo mal tino, primero con un pintor que no le hacía caso porque él tenía novio, y luego Gringo. con Vasconcelos. que- Padrote. Exactamente. Entonces, fíjese, Porque de repente pobrecita. hacemos un mito de gente que humanamente no valía la pena. Bueno, pero es que mire usted, los personajes somos muy complejos. Mire usted, Tolstoy, qué escritor más maravilloso, como persona era abominable. ¿Eh? A su esposa la trataba a puntapiés. Wagner, que es, bueno, qué músico, Sí, claro. es de vibrar con la música de Wagner. Y era una persona de un egoísmo y malvado. Entonces, mejor, si a uno le gusta el trabajo, hay que enfocarse en el trabajo, y si Pero quiere es ver que al todos- personaje, que sea como otra cosa aparte. Es que todos queremos conocer algo de la persona que admiramos. Claro, Y de claro. repente nos damos un Sí. frentazo. Sí. Un frentazo, ¿no? Sí. Pero yo, por ejemplo, conozco esos dos casos de artistas maravillosos, y en la vida real bastante monstruositos, Tolstoy y Wagner. Sí. Y mire, Tolstoy está haciendo pues un estudio de la humanidad en su literatura. Claro. ¿Eh? Y era malvadísimo con sus semejantes, con su esposa, que le pasaba sus escritos y todo, la traía de esclava. Bueno, las mujeres hemos sido esclavas de ustedes casi Oh, Casi siempre. pero nos bailan de aquí, mire, como un trompo. Ahí lo dejo bailando y nos vamos al Tampoco siguiente no crea que corte. no me doy cuenta. Son indispensables. Sí, Indispensables. Mal con ellas, peor sin ellas. Absolutamente cierto. Estado de los estados. Sit, 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 sit,
Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. I've got you. Absolutamente necesario para todo ser humano, ¿eh? El amor, Hay dice de, usted. hay de- sí, hay de Ahora allá, sí estamos hay de grabando, allá ¿eh? el que no se haya enamorado. Le faltó algo en la vida. ¿Sí? Sin ¿Usted duda. se ha enamorado muchas veces? Uy, sí, sí. Viste, se Y es dolorosísimo. ¿Cómo cuántos? No me acuerdo, porque si me acordara, ya la próxima vez ya no me enamoraría. ¿De plano? Es feo el amor, es cruel, porque uno se lo inventa. Está todo dentro de la cabeza de uno. ¿Eh? Bueno, Y luego- pero de la cabeza se le baja, ¿eh? Sí, y Porque si no- explota. Si no, ¿cómo? Sí, claro, por supuesto, pero básicamente cuando uno se enamora es porque ya estaba uno preparado para enamorarse y encuentra uno una excusa, un objetivo, y a veces resulta fantástico. A veces no resulta, por eso se puede uno dar la Si media pasa vuelta. muchas veces, entonces no resultó ninguno fantástico, ¿no? No, claro, cada uno puede ser fantástico. Una y otra y otra Uno vez. y otro y otro, y entre más mejor. Claro, se va ¿Por qué? enriqueciendo. Pues la viviendo uno, se va uno entre gozo y pena, pues así se vive. La vida así es, la vida es horrible, es una roller coaster, ¿cómo se llama? Una montaña rusa, así es la vida. ¿En cuál país se ha sentido usted muchísimo más identificado, a gusto, contento, que no sea el suyo, ¿no? Mire, el mío, bueno. aparte del suyo. Yo nunca he vivido muy a gusto en mi propio país, porque siempre he visto la pobreza, que a mí me duele mucho, y desde niño estuve yo muy consciente de esta distinción de clases sociales que a mí me parece absolutamente injusta. Y donde más tiempo después de México viví fue en Estados Unidos. Mucho tiempo en Nueva York, 6 años en San Francisco y varias partes del país, pero más tiempo en Nueva York y San Francisco. Viví en Londres, en Ámsterdam y ya, de vivir. Pero fue 6 meses en Ámsterdam, 6 meses en Londres. Lo que más, nunca aprendí holandés, nunca. Aprendí a tomar el camión y pedir 100 gramos de jamón y un pedazo de pan. Pero nunca aprendí porque es un lenguaje difícil, porque no lo estudié, y además sabía que yo iba de paso. Si yo hubiera sabido, voy a quedarme aquí por un gran tiempo, tengo que rentar mi propio espacio, porque yo rentaba un cuarto, con mi teléfono y todo, pues entonces me podría estudiar el idioma. Y además toda la juventud en Holanda habla inglés, francés o alemán, pero sobre todo hoy día inglés. La gente mayor, alemán. Yo estudié alemán hace muchísimos años, entonces me podía comunicarme con la gente mayor que no hablaba inglés.
Pero entonces no tenía yo problemas de comunicación porque todos los holandeses hablaban inglés. ¿Cuál considera su etapa más creativa? Bueno, más creativa, pues de mis años 30 a 40. Ahora ya le he aflojado mucho porque ya me da mucha flojera. Ya ¿Era hice también mucho, los años en los que estaba enamorado? Pues yo me enamoraba cada rato y me enamoraba de las ciudades y de las gentes y de todo. Pero los mejores tiempos de mi vida fueron cuando yo estuve en Nueva York. Sí. Sí. ¿Cuántos años tenía? Bueno, desde que tenía... Bueno, la primera vez que yo conocí Nueva York fue a los 18 años. Pero a los 22 yo fui invitado a Dartmouth College y me iba mucho de fin de semana que era larga, era una travesía larga, pero me iba a Nueva York. Y después, ¿en qué años fue? Es que ya hace tantos años de eso. Tuve una exposición, mi primera exposición individual en Nueva York fue en 1967. Y entonces ya me quedé muchos meses en Nueva York, con éxito como artista, con éxito como persona, y tan joven, pues fue fantástico. Claro. Fantástico. Entonces, donde yo iba, y Nueva York en aquellos días sigue siendo mi lugar preferido del mundo. Hace muchos años que no voy, porque ya estoy viejo, porque ya no puedo caminar tanto, y porque todos mis amigos se han muerto. Entonces ya no encuentro una razón a ir a Nueva York. Pero en aquel entonces tenía yo muchos amigos, era exitoso yo como artista, como persona, y Nueva York era una ciudad fantástica. Me gustaba mucho ir a comer lunch por Madison Avenue para ver esas señoras cincuentonas, sesentonas, que eran de caerse la baba de ver la elegancia. Yo nunca he visto mujeres más elegantes que las neoyorquinas. Ni en París, ni en Londres son bastante fachosas. En Nueva York las mujeres eran de una elegancia. Y cuando terminaba la hora de la oficina, los señores con sus portafolios, y todo de una magnificencia así. Y luego me iba al Village a oír música flamenca con mis tenis, con mis jeans y todo. Era una vida riquísima, riquísima. Luego íbamos disfrutable. Disfrutable, mucho. Una ciudad de una creatividad, de una vitalidad. Me acuerdo, yo ya no vivía en Nueva York, yo vivía en San Francisco. Entonces tenía un amigo que vivía en Nueva York. Y fui una vez de vacaciones 2 semanas. Y él vivía en un 7º piso sin elevador. Estos edificios que habían sido comerciales, de lofts, así pero muy grandes. Y yo llegué en la mañana de San Francisco en el vuelo y en el 7º piso a pie. Y resulta que no había nada de desayunar. Pues, bajé, fui a comprar cosas y luego fui por cigarros. Bajé. Dice, ¿de dónde sacas tanta energía? Dije, pues de Nueva York. De Nueva York, que ya llegando aquí ya te inyecta la energía, sí. Y en Ámsterdam, bueno, los holandeses son de un civilizado, de una amabilidad, de un socialismo tan fantástico. Usted no ve gentes elegantísimas, ni ve pobres, la gente es amable, es una tersura a la sociedad. Fantástico Ámsterdam. Nunca aprendí el idioma. Y en Londres, bueno, pues sí hablaba el idioma. Estuve mucho tiempo en Londres porque era muy barato. Estaban en crisis, Londres era muy barato, los museos maravillosos. El transporte, bueno, a veces era confuso porque tenía uno que pagar por la distancia, entonces yo a veces no sabía de cuánto tenía que comprar el boleto. Hasta después ya más o menos aprendí. Era un poquito difícil y la moneda también. Los ingleses son muy complejos. No quieren aprender a comer ni a beber. Con esto que usted me dice, tengo la impresión de que viajaba solo. Siempre. Y aprendía solo. Así, viajaba solo. Y ya después hacía sus amigos, pero antes se daba sus tropezones solo. Solo, sí, porque es cuando uno tiene que ver las cosas alrededor. Si está uno con una persona, ya no puede ver el entorno, ni aprender tanto. Se distrae. Se distrae uno, claro. Bueno, y entonces tiene uno sus horas de distracción con que está uno con gente y las novias y todo eso, ¿verdad? Pero básicamente yo siempre he sido un hombre solitario. Mi soledad la disfruto muchísimo. Porque debe ser una soledad de bulto, digo yo. No es una soledad interna. No, porque una soledad. No, porque tengo muchos cariños, tengo amistades muy buenas, una familia fantástica, entonces es soledad de bulto, de espacio, digo yo. de espacio, de no bulto. tener ahí el bulto. Sí. Así es, sí. ¿Y cuál comida le gusta?
Mire, yo podría ser perro y comer croquetas de picante todos los días. A mí no importa comer, pero hay cosas que me gustan y otras que no. No me gusta comer animales. Y no pues no me gusta, me da asco la textura, el sabor. Entonces como pechuga de pollo porque no sabe a nada y no se ve fea. Y pescado, hay uno que me gusta que se llama Blanco del Nilo, que yo creo que es de papel maché porque no sabe a nada. Entonces, de plástico. Ese me gusta, sí. Y verduras todo, yo puedo comer con mucho gusto se ha pedido usted pasta con limón y sal. Cuando vaya con nosotros a Cancún, que nos dará muchísimo gusto, a ver si es posible que le hagamos una promoción y nos haga favor de ir y montar una exposición, eso sería... hay muchos artistas en Yo lo sé, sí. Muchísimos. Yo lo sé, sí. Y lo vamos a llevar a que pruebe el boquinete. ¿Qué es eso? Es un pescado. Un pescado. Una especie. Es sí. Deliciosa. Pues como le digo, no me gusta... Es un filete de boquinete. Sí, bueno. Pero y si le gusta el blanco, el blanco, sí, y el blanco de Pátzcuaro, pues también me gusta, porque son desabridos, ¿no? Es ese sabor. Y cuando yo entro al mercado, tiene sabor, pero no tiene... me gusta el olor del pescado. Me acuerdo la primera vez que yo tomé caviar, que fue una mala sorpresa a los 5 años, fue los 15 años de mi hermana mayor y pasaron galletitas así con caviar. Dije, ay, qué rico, esto es zarzamora. Le doy la mordida. ¡Ay, qué cosa tan horrible! Yo digo que el caviar es la emulsión de Scott con sal. De plano. Sí, no me gusta. No, el boquinete, obviamente lo preparan y no tiene ningún olor. Y hay otro platillo que nos preparan de manera exclusiva, que son las tenazas de la langosta. Bueno, desde luego, eso sí, y el cangrejo también. Bueno, porque usted se come la langosta. Porque son sabores muy delicados. Bueno, o las ancas de rana también las como con gusto. Usted se come la cola de la langosta. Estas son las tenazas. Esas nadie se las come porque es prácticamente imposible para los restauranteros y para es mucho trabajo. No conservarlas. Estas deben inmediatamente que salen del mar. Sí. Se las llevan y las deben servir. Entonces nadie hace eso y nosotros los pescadores, que son nuestros amigos allá, entonces nos las preparan de inmediato. Mire. Sí. Es infinitamente más sabroso que la langosta. Sí. Y la langosta, claro. Y mire, yo pruebo de todo. He probado cocodrilo. Es rico, ¿cómo no? Pues es desabrido, la cola. Víbora de cascabel. Hay un restaurante mexicano que se llama Don Chon. Así es. Y ahí he comido la víbora de cascabel. Hay uno en la avenida Circunvalación y otro ya está por la villa. Pues el molinero. El del mero centro, que ya no hace muchos años. ¿Es Anillo Circunvalación? Es una calle que va a dar Anillo de Circunvalación. En una callecita, ahí, Don Chon, ahí comí la víbora de cascabel, el armadillo y la iguana en Oaxaca. Pero desgraciadamente venían en tamal, entonces me supo a lo mismo. Y los tamales a mí se me atoran. Aquí me cuesta mucho trabajo que se me vayan al estómago. Bueno, a menos hay que ponerles mucha salsa. No soy yo muy admirador de los tamales. Entonces la iguana y el armadillo venían tamales, entonces no pude yo realmente darme cuenta a qué sabían. Pero pruebo de todo, hay cosas que nunca he probado y que nunca probaré, que son las tripas y la pancita, ¿qué más? ¿Las mollejas? Las mollejas tampoco. ¿La lengua? He comido lengua, sí he comido lengua, no la volveré a comer, no es desagradable el sabor. Yo tengo una cosa ya intrínseca en mí que no me gusta comer animales. Y no es por cosa ética ni nada, a mí me da asco comer animales. Congéneres. Sí, mis hermanitos. Ahora, dirá usted que por qué le pregunto esto. Uno se adentra a conocer a los pintores pues, a través ya de sus historias, de sus biografías, etc. O algunas películas. Y siempre parece que se abstraen del mundo para pintar y se olvidan hasta de comer. Yo le preguntaría, usted se ha olvidado de comer, pero por este gusto, aunque sea disgusto, me da la impresión de que si le da hambre va y se echa un taco. Claro, si me da hambre voy y como. Pero sí, cuando está uno muy metido se pierde el hambre porque está uno muy concentrado. El hambre y el tiempo. En lo que está haciendo. Por eso le preguntaba de la comida. Sí.
Pero como yo le digo, hay cosas que me gustan y muchas que no me gustan. Pero yo prefería echarme una pastilla que tener que comer. Sí, Como de, le esa, digo. de esa comida de los astronautas. De comida de astronauta o como los perritos, croquetitas de picana, sí, perfecto. Y como le digo, puedo disfrutar de cosas que me gustan, desde luego que las disfruto. Dentro de su obra Pero, tiene usted pero no me cuadros importa. predilectos. ¿Perdón? Dentro de su obra tiene cuadros por los cuales siente predilección. Sí. ¿Siente una mayor realización? Sí, hay unos que dije, caray, ¿cómo lo hice? Qué bien me salió. Y a veces tengo cuadros, los termino, los guardo, los reviso y digo, Dios mío, pero ¿en qué estaba pensando yo? ¿Por qué hice yo esta porquería? ¿Y qué hace con esos? Pues los guardo porque luego a veces los utilizo para repintar. Lo recicla. Los reciclo, sí. Y desde luego hay aciertos. Hay aciertos. Yo incurro en todos, en el arte abstracto, en todo, porque todo me interesa, todo me gusta, pero básicamente soy un pintor figurativo. Y por ser un pintor figurativo, estoy sometido a tener ideas. Ahí está lo difícil. Cuando me viene una idea y que ya finalmente hice el trazo sobre la tela, ya, lo demás es pura chamba. Ya estuvo Lo difícil es pensar en qué es lo que voy a hacer. Mientras hemos estado platicando, están pasando sus cuadros para que nuestros televidentes los puedan admirar. Pues hay muy poca cosa aquí porque justamente hace el 29 del mes pasado, ¿de qué? Estamos de junio. Hace un mes. Hace un mes. ¿A qué fecha estamos? Hoy es 28, cuando estamos grabando el programa. Bueno, es que yo no sé en qué días vivo. Hace un mes. Hace un mes se inauguró una en Celaya. El 2 de julio está pasando este programa. Ajá. En unos días, el próximo miércoles. Sí. Pues en Celaya, yo ya había expuesto en Celaya, pero en la Casa de la Cultura. Y ahora hay un edificio que había tenido usos múltiples, escuela, oficinas gubernamentales, etcétera, hasta que decidieron hacerla Museo de Arte. Entonces lleva el nombre de Octavio Campo, porque Octavio Campo es un pintor que nació en Celaya, que en los museos y las galerías de prestigio no se ofrecen a mostrar su trabajo, y él se sentía muy desolado de que no le da, aparte que tiene muchísimo éxito comercial, pero los museos no le hacían caso, y como él nació en Celaya, pues se le pidió disculpas y se le puso al Museo de Arte Octavio Campo. Y es un edificio que dejaron muy, muy agradable. Entonces se inauguró tengo entendido que con pintores de la región, y luego seguí yo, no sé quién después siga. Y estuve muy contento, se me trató muy, muy bien, estuve muy contento. Voy a regresar a dar otra plática y está muy bonito el edificio. Y aparte, estando dentro del museo, tienen los techos de cristal y se puede ver la iglesia del Carmen del arquitecto Tres Guerras, que es una obra bellísima, claro. Bellísima. Entonces sí, estuve muy contento. Sí. Don Javier, créame que ha sido un placer. Pues al contrario, esta charla, tenemos que seguir platicando y luego ya de muchos chismes más. ¿Verdad? Sí, de todos esos chismes. Sí, sí. Bueno, mi afición predilecta es hablar mal de la gente, ¿ve? Así es que nomás no pique y verá. Porque mire, yo hablé mal de algunos y usted empeñado en seguirme la contraria, ¿eh? Pero bueno, esperamos que también usted haya disfrutado de todos y cada uno de los cuadros que le hemos mostrado, y muchas felicidades. Muchas gracias. Por su gran obra. Gracias. Muchas gracias por el amor a México. Pues sí, sí lo quiero, sí, aunque vivo, mire, mi hermana vive aquí en Chile, todas las noches voy a merendar allí y regreso y veo indigentes en la calle y llego ya hecho trizas. Yo no sé manejar, yo soy de metro y de camión, y lo que veo en el metro es desgarrador. Sí. Este país está podrido este país. La corrupción, la mala educación, la falta de civismo, la vulgaridad. Este país no era así. No era. No era así, era un país elegante, con gente fantástica. Pero la gente es buena, básicamente. Mire, pero mucho no necesita uno no ir muy lejos. La iglesia que está cerca de la casa de su hermana, muy cerca de este lugar en donde vive usted, sí.
bueno, pues veíamos a la gente acudir a misa extraordinariamente vestida, con Sí, sus sí. rebozos, las muchachas que trabajan por aquí, unos rebozos muy bonitos. Muy bonitos, sí. Las señoras con sus mantillas. Sí. Y hoy, Sí, sí. bueno, sí. entonces cuando Sí. ya no hay respeto para la casa de Dios, creo Sí. que poco podemos esperar Claro, los demás. claro. Pero eso ha cambiado mucho. Lo que le decía yo de Nueva York, que me gustaba ver esas señoras de una elegancia, pero ya no, ya no. Ve a San Ya no. Patricio, Tal vez, bueno, no sé, es que yo no, yo soy totalmente Ateo. ateo. Gracias a Dios. Gracias a Dios que soy ateo. Gracias a que fue una escuela católica toda mi vida. ya que sé rezar, Gracias a soy eso, ateo. ya que pienso con serenidad. Entonces, pues nunca voy a las iglesias, pero sí entro con mucho respeto, como he entrado a las mezquitas y a las sinagogas y todo, entro con muchísimo respeto, y yo respeto a toda la gente y a sus creencias, pero Bueno. yo no, ¿cómo? Los papas son unos miserables. Un papa tiene que ser un hombre muy estudiado, muy vivido, con una gran fortaleza, y ya que llegan a ser papa, es imposible que esas gentes con ese conocimiento crean en la Virgencita y en el pajarito y en el infiernito. Entonces están manipulando a miles y miles de pendejos. Oiga, necesitamos otro programa. No hablemos de pintura, vamos a hablar de todo. ¿Le parece? Bueno, no. Muchísimas gracias, Sí, don Javier. Sí, los papas, aguas con los papas. Y a los tontos los envenenan, ya ve, a los buenos los matan luego, duran 8 días los buenos. Una luna. Gracias, Al don Javier. contrario. Muchas gracias a usted por el favor de su atención. You are the sunshine of my life. Los hermanos le retiran ser la albacea y se va prácticamente muerta de hambre a París. A París, sí, sí, sí. Como el gringo le quita al hijo. Pero lo dramático es que el hijo crece odiándola. El libro lo escribe la esposa del hijo. Caray. Entonces ella se pone a investigar con toda la familia. Y resulta que, entre otras cuestiones que ella descubre, es que genéticamente los Rivarmercado tendían al suicidio. Caray. Ya 2 antes se habían suicidado. Mire. Uno dentro de la casona que tenía en el centro de la ciudad, Sí. se dejó caer de la cúpula. ¿Por dónde era su casa? ¿Usted sabe dónde era? Por San Ángel, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Ajá. Sí. Ajá. Y en fin, es espléndido el libro por toda la historia, cómo llega Andrés Enestrosa a su casa, las tertulias que hacían, en fin, todo esto narrado por los sobrevivientes y las fotografías y todo, sin que el marido se diera cuenta. Mire. Ella hace el libro, lo maneja en una editorial, y antes de que lo publiquen se lo da a leer. Y le dice, esta era tu madre. Entonces él aprende a conocer a su madre, y al final del libro él le da las gracias a la esposa y dice que cuánto tiempo desperdició odiando a una mujer Que fue maravillosa. Así es, que nunca se imaginó. Que nunca se imaginó todo el valor la clase de madre que tenía. Entonces el libro de la primera página a la última está sensacional. Aunque yo se lo haya narrado ahora. Sí, lo es tiene muy que interesante. disfrutar. Ay, mil gracias. Sí, Se lo voy a regalar. Ay, fantástico. Yo no sabía nada, cuántos hermanos había tenido. Del padre, que era el arquitecto, y ella, que fue una figura importantísima en la cultura mexicana. Es lo único que sabía, y no sabía si había tenido hermanos del padre, hermanos. todo eso sale allá. Ajá. Porque la señora hace una magnífica recopilación. Sí. Es muy curioso, hace muchos años, soy muy amigo de Marta Verduzco, la actriz. Hace muchos años, y hubo algún aniversario para la Rivas Mercado. Entonces le pidieron a ella que leyera las cartas que ella le escribió a Rodríguez Lozano. Entonces me dijo, es muy aburrido que yo llegue al escenario y empiece a leer las cartas. Mira, tú vas a salir de Rodríguez Lozano. Oye, pero yo no soy actor. No vas a actuar, tú vas a llegar. En la mañana fuimos a ensayar el lugar donde fue esto.
mira, tú llegas, empiezas a abrir los, no eran cables, eran esas cosas que se mandan como telegramas por tubos, no me acuerdo cómo se llamaban. Entonces ya tenía un montón que le había mandado a Antonieta al pintor. Entonces yo estoy leyendo uno por uno, desde luego quien los está leyendo es Marta, yo estoy con pura mímica nada más. Sí, cuando terminé la última carta, bueno, no la última, sino, había un momento en que yo ya me ponía el mandil y me ponía a pintar. Y entonces ella ya sale y sigue leyendo las cartas, que fue un programa bastante largo. Y eso fue todo el programa. Pero hubo cosas que no habíamos ensayado, porque pues yo nada más se supone que llegaba, me ponía a pintar y eso era todo. Entonces en una de las cartas le dice, oiga, ¿y cuándo me va a llevar a bailar al pirata? Se supone que un cabaret de moda. Y me saca a bailar Marta. Y yo que no sé bailar, pues bailé. Entonces me dice, ¿cuándo? En la carta yo digo, y ya compré la pistola, entonces tú ya te sales. Para terminar yo ya todo con mucho dramatismo. Y cuando dice eso yo furioso, viento el pincel. Bueno, fue un éxito esa representación, que querían que todos los sábados lo hiciéramos en la Casa del Lago. Qué barbaridad. Sí. Bueno, eso de que ella compró la pistola en este libro es un mito. Cuando llega Vasconcelos al hotel y ella está haciendo una revista que él le pide que la haga, pidiendo de manera gratuita las colaboraciones de los mejores articulistas y analistas políticos de la época en Europa. Sí. Y la hace, sacó otro número, llega da instrucciones y órdenes y se vuelve a ir, y esta sigue igual de enamorada. Y en esta ocasión llega y le dice, pues vas a tener que dirigir tú sola la revista porque no voy a poder venir, mi esposa, fulana, no recuerdo el nombre, está muy celosa, entonces prefiero. Sí, le dice, ¿tu esposa? Sí, ella vive conmigo en España, y mis hijos, y esta que siempre pensó que si él ganaba la presidencia iba a ser la primera dama, Sí. que si estaba recurriendo a ella para la revista es porque estaba solo en Europa, en fin, pero ella se hacía esas ideas y sí. no preguntaba. Y entonces él dice, sí, claro, por supuesto, yo estoy viviendo con ella. Entonces él se mete a bañar, deja la maleta en el closet, ella la abre, saca la pistola y se va a Notre Dame. Sí. Que por estuvo exorcizada por tiempos, Notre Dame, ¿verdad? Sí. Entonces el hijo dice que él solo recordaba con mucho rencor a una madre suicida. Escandalosa. Pues son momentos de una depresión tremenda, ¿verdad? Sí. Y ahora Vasconcelos pues aportó cosas fabulosas para nuestra educación y para nuestra cultura. Una que otra. Pues No, pero muchas. Porque, por ejemplo, los pública. libros de texto gratuito fueron una aprobación de la señora Eva Sámano de López Mateos, Sí, claro, no de él. no, pero él formó la Secretaría de Educación Pública. Sí, Fue un sí. intelectual muy valioso, sí, sin duda. Pues Sí. es que ya en una opinión en corto, a mí sí y me influye muchísimo la persona como tal. Entonces, a mí un personaje con el egoísmo, con la deshumanización de Diego Rivera, no me llama la atención. O sea, lo puedo ver, decir, ahí está. Sí, bueno. O yo no puedo admirar a alguien que pretende hacerse un mito de educación cuando lo que menos tiene es educación, cuando es un padrotito de quinta. Bueno, pues fíjese que pues yo veo la obra y no me fijo mucho, tal vez no me fijo mucho en el personaje. Por ejemplo, todas estas revelaciones que me está dando pues son novedades para mí. Pues sé porque se bloquea. No, porque no me interesa. Bueno, puede ser. Sí, Yo como soy chismosa de nacimiento. no, y a mí, y como yo básicamente soy pues muy visual, sí, entonces me fijo en la creación visual, en la creación o artística o... Ahí estás, Saúl, tú también eres muy visual. Sí, claro. Por los ojos. Sí. Y dice Saúl que el amor es una cuestión cerebral. Porque cuando usted pierde la memoria no quiere a nadie. No, pues el amor, yo creo que la gente se enamora del amor
y luego encuentra con quién compartir y luego se vuelve latosísimo. Eso Pero quiere lo que digo, decir. se creen las A ver, dependencias. vámonos a grabar. Vamos a acabar. ¿Seguimos? Sí, ya Sí. es que nada más introduje. ¿Has estado grabando todo Pues lo que esto? pasa es que te dije que ya estamos grabando, pero se siguieron y pues ya los dejé. No, No, bueno, ahí editas.